Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Misión Joven. Hoy tengo el placer de compartir el programa, compartir el tema de hoy, que es llamado a la santidad, a exhortación apostólica Gaudete et Exsultate del Santo Padre Francisco. Y el placer es que nos ha acompañado hoy nuestra hermana Jenny Howard. Bienvenida, hermana. Gracias, hermanita Damaris. Es un placer y un honor para mí también estar aquí presente y bueno, compartirles un poco más de la palabra del Señor a todos los televidentes allá en casita, los hermanos, hermanas que nos están escuchando. Gracias. Bueno, porque tenemos mucho que marcar hoy y le vamos a pedir que desde ya busquen sus bolígrafos, Sí. busquen un cuaderno. Vamos a citar algunas lecturas bíblicas, pero no necesariamente la vamos a proclamar, sino vamos a resumir algunas de ellas, basado en esta sabiduría que Dios le ha dado a nuestro Padre, al Papa Francisco, ¿no? Entonces, si no tienen sus Biblias, las pueden buscar, su cuaderno en este momento, a lo que nosotros vamos a comenzar con la oración y el signo de nuestra fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como estamos celebrando la Divina Misericordia, hoy domingo es la fiesta de la Divina Misericordia. Vamos a iniciar el programa con la oración que el Señor le enseñó a Santa Faustina, la secretaria de la Divina Misericordia. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Amén. Amén. Vamos a comenzar con la primera lectura que se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Así es, hermanita Damaris, gracias. Bueno, la carta de los Hebreos nos habla de algo muy importante. La santidad, no podríamos lograr la santidad si no podríamos ver a Dios sin la santidad, mejor dicho. ¿Tú quieres ver a Dios? Claro que hermanita? Sí, me gustaría ver a Dios. ¿Quién no le ¿verdad? gustaría ver a Dios? Todos queremos estar con Dios, ver a Dios, ¿verdad? En un momento cuando Él nos llame, por supuesto. Ok, entonces vamos a proclamar la palabra, Hebreos capítulo 12, versículo 14, que dice: procuren estar en paz con todos y progresen en la santidad, pues sin ella nadie verá al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como la palabra misma nos dice, sin la santidad nadie podrá ver a nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, seamos sus discípulos, estemos con nuestro Señor para de una u otra forma profundizar en nuestra vida cotidiana e ir por ese camino que nos lleva a la santidad. ¿Qué nos dice ahora la primera carta de Pedro, el capítulo 1, versículo 16? Vamos a ver qué nos dice Pedro. Versículo 16. Bien. Según dice la Escritura, serán santos porque yo soy santo. Entonces, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Prácticamente el Señor quiere que seamos santos como Él. Él quiere que lo sigamos a Él, ¿verdad? Que seamos como Él. Y prácticamente es un mandato. Entonces no podríamos llegar a Él, estar con Él sin la santidad.
¿verdad, Damaris? Así es. Ahora, Hermana Jenny, ¿cómo? sí, Yo pensando, como muchas de los televidentes quizás que están sintonizando en este momento, los que están por YouTube viendo este programa, se están preguntando, pero ¿cómo, Jenny, si yo no soy como esos grandes santos y santas que hay en nuestra iglesia católica? Mm, Eso como yo lo veo como muy imposible, como que es tan difícil, porque ellos eran como heroicos, eran personas que se distinguían con una clase de fortaleza y una espiritualidad y unas gracias que digo, wow, yo me quedo muy corta al lado de ellos, o sea, ni le llego ni siquiera a las sandalias. Entonces, ¿cómo? No soy yo capaz de ser como esa santa o esos santos que tenemos en nuestra iglesia católica. ¿Puedes explicarnos un poco? claro que sí, hermanita. Muchas veces nosotros nos sentimos cortos, ¿verdad? Porque tenemos tantos ejemplos, tantos santos y santas en la historia que tienen muchas virtudes grandes, plenas, que a nosotros se nos hace imposible, digamos, hay veces de alcanzarlos. Por ejemplo, San Faustina, está el santo Maximiliano Kolbe, está San Francisco de Asís, Santa Teresita de Lisieux, Santa Teresita de Ávila, etcétera, tantos santos preciosos con unas virtudes extraordinarias que viéndolos pues nos hacemos cortos, ¿no? Y nos desanimamos. Pero ¿qué pasa? Mi testimonio, mi vida es diferente a las demás. El testimonio, la misión de un determinado santo no es la misma que de otro santo o santa y no va a ser la misma mía. O sea, no puedo yo tratar de compararme a ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque en el Concilio Vaticano II, ¿no? Hay una parte que trata específicamente de esto, de la santidad, del tema que estamos tratando, y hay una frase específica que dice, cada uno por su camino. ¿Qué quiere decir esto? O sea, Dios nos llama, no quiere que seamos copia de otros, de otras personas, de otros santos, sino que nos llama a cada uno a la santidad en una manera particular, en una manera propia. Entonces, somos llamados, cada uno de nosotros, a dar una misión, a dar un ejemplo de santidad para el mundo, sí, para contar de evangelizar, ¿verdad? Esa es la misión que tenemos. Y bueno, la misión en general que tenemos todos en común es eso, que somos llamados a ser santos. Hace mucho sentido porque yo pensando como por ejemplo Santa Faustina, que la secretaria de la Misericordia, que es justamente lo que estamos celebrando hoy domingo, la misión que ella tenía era dar a conocer la misericordia y mostrar esa misericordia, mostrar el amor. Y Santa Teresa de Lisieux también era el amor, pero en todo lo particular, ¿no? Los detalles, ¿no? De todo lo cotidiano lo hacía de una manera extraordinaria, con mucho amor. Y Maximilian Kolbe, que se entregó su vida por un reo, ¿no? Mártir. Él y sufrió el no comer por muchos días porque lo metieron en esa prisión durante el holocausto, ¿no? De los judíos por los nazis. Y él ofreció su vida por otro reo para pasar ese martirio. Y digo, ¿quién haría algo así? Sí, ¿No? claro. Mucha valentía. Ujú. Madre Teresa de Calcuta, que se entregó totalmente a los marginados, Gracias. curándole las heridas y Sin el temor de contagiarse. sin contagiarse, sacándoles lombrices de las personas. Y digo, como le dijo una persona, ni por $1.000.000 no valdría. Y ella dijo, tampoco ella, pero por el amor de Cristo sí. Entonces, no, hace sentido porque yo muchas veces mirándolo me desanimo cuando miro estos grandes santos y digo, yo no llego a los pies de ellos. Sí. Nosotros nos desanimamos al ver ello, ¿no? Pero no tenemos que desanimarnos porque nuestro Señor nos llama a cada uno de una manera diferente. Nos da estos regalos, estas cualidades
¿no? Fortalezas que no lo da otra persona. Entonces, de eso nosotros trabajamos para poder ser santos. Entonces, en vez de desanimarme, el Señor provee estos santos, ejemplos de estos santos, más para como dar como un testimonio que sí se puede, con su gracia, quizás sea con su gracia solamente y con nuestra colaboración, me imagino, ¿no? Entonces, ¿para qué, Damaris, Dios nos da estos testimonios de estos santos, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿O para qué? Ok. Bueno, vamos a mirar en la carta de los Hebreos. La carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo del 1 al 2. Capítulo 12, versículo 1 al 2 dice: por eso, nosotros teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, mirando esto, que lo que dice el Señor a través de sus apóstoles, sus discípulos, es un medio para nosotros animarnos, a correr, como dice aquí, la carrera, correr con constancia, para llegar a esa meta final, como cualquier atleta que se prepara para poder competir. Es un largo proceso de entrenamiento, de formación, de comer las comidas apropiadas y por mucho tiempo para poder ganar una olimpiada, por ejemplo. Así es. Entonces, nosotros estamos en la máxima olimpiada, que es la del llegar a la santidad, no llegar Estamos hasta en ese esa punto, carrera, en un maratón. esa carrera en un maratón, exactamente. Pero como dice, con la mirada en Cristo, quien da y perfecciona la fe. O sea, estos santos todos tienen algo en común. No, su mirada no estaba en ellos. Su mirada siempre estaba en el Señor. Siempre estaba en que el Señor los sostenía, que el Señor los iba a llevar a cumplir esa misión, aunque no se sentían capaces o capacitados en algunas veces de hacer esa misión. Pero el Señor le dice, confía. Por eso que estamos haciendo este tema hoy, porque justamente el mensaje de la divina misericordia es ese. Confía. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío, ¿no? Y eso es lo que hacen estos santos. El Señor nos da esto para animarnos. Qué lente diferente por la cual mirar esto, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y también para consolarnos, ¿verdad, Damaris? Porque ya que los santos interceden, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 6, del 9 al 10, nos trata de que los santos están con Dios y mantienen lazos de amor y comunión con nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Entonces, los santos nos guían, nos protegen, nos sostienen, nos ayudan, ¿verdad? Veamos el ejemplo de San Pablo, por ejemplo, con Silas, ¿no? Prácticamente Silas fue el discípulo de San Pablo. Y San Pablo siempre le enseñaba, siempre era su maestro. Mientras estaban en la cárcel los dos, él siempre lo alentaba, lo guiaba. Cantaron himnos juntos. Exacto, le daba siempre esa atmósfera de positivismo, ¿no? De cantar en medio de la situación tan desastrosa que se encontraban, ¿verdad? Así como ellos tantos, como San Pedro y Marcos, por ejemplo. Marcos fue discípulo de San Pedro, ¿no? De la misma manera, enseñándole, dejándole todo ese legado. ¿Quién no conoce a Padre Pío? Padre Pío del mismo modo. Ahí vemos en el vivo ejemplo de Padre Pío de que él se le aparece a muchas personas ya no estando físicamente
pero siempre intercede. Cuando uno le pide, ¿no? Ellos siempre interceden, están orando constantemente en nosotros, a tal punto de que se dio, ¿no? un hecho de que una persona se quedó con el pañuelo de Padre Pío. Entonces, eso es algo muy bonito que queda como prueba, ¿no? De que los santos siempre están alrededor de nosotros intercediendo, ayudándonos, protegiendo, intercediendo siempre ante el Señor por nosotros, ¿no? Entonces, ahora nos preguntamos, ¿cómo puedo ser un santo si soy frágil, Damaris? Si soy frágil, soy débil, cometo errores, ¿cómo puedo llegar a esa santidad? Solamente con Dios, Jenny. Solamente sí. Dios. Bendito Dios es el plan perfecto de Dios. Él quiere que seamos santos, como proclamaste en la segunda lectura. Es un mandato lo que Dios nos manda a hacer. Sed santos porque yo soy santo. Si Dios lo quiere, ¿quién puede ir en contra de Dios? Amén. Ni el enemigo siquiera puede ir en contra de Dios. Entonces, o sea, puede tratar de ir en contra de nosotros, pero a Dios no lo vence, porque Dios es más poderoso. Dios creó incluso al enemigo. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos esa ayuda poderosísima para que podamos lograr la misión que Dios ya cuando nos creó, desde antes de crearnos, ha querido para nosotros. Desde el comienzo de la historia de salvación, Dios nos está invitando a que seamos santos. Incluso lo vemos en el ejemplo con Abraham. En Génesis capítulo 17, versículo 1, Dios dice, camina en mi presencia y sé perfecto. Camina en mi presencia y sé perfecto. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que caminemos en su presencia. Mientras estamos en su presencia, vamos creciendo en santidad. Entonces, el ser santos está en el plan de nuestro Señor, ¿verdad? Nuestro Dios. Bueno, vamos a ver en las Escrituras, Jeremías capítulo 1, versículo 5. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Jeremías, un profeta muy renombrado, ¿verdad? Bien jovencito. Y muy jovencito, sí. Veamos, capítulo 1, versículo 5. Espérate que acá. Ok. Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, definitivamente, cada uno, en el caso de Jeremías, ¿no? Dios ya había destinado cuál iba a ser su misión, un gran profeta, ¿verdad? Esto lo podemos aplicar en cada uno de nosotros también. El Señor nos ha llamado para ser discípulos de Él, para llegar a esa santidad que Él quiere, para llegar a ser santos. Es ¿verdad? interesante que en la lectura de usted dice consagrado, y quizás esa palabra no es muy entendible para algunos teleoyentes, ¿no? O algunos de los que están mirándonos por YouTube. Pero en la lectura mía, en la Biblia dice, ya te había yo apartado. Ajá. O ya te había yo escogido. Ajá. Sean las dos acciones, verbos que él tiene. Haber escogido, haber apartado. Y eso, como usted dice, Jenny, es lo que Dios hace con cada uno de nosotros, no solamente con Jeremías. Claro, eso lo aplicamos a cada uno de los seres humanos, porque el Señor nos crea con un propósito, con una misión. Y la misión más grande es de ser santos, ¿no? Así es como vamos a regresar a Él, siendo santos. Entonces, sí, esta cita es muy linda y va para todos nosotros. Ahora, ¿vamos a la siguiente lectura? sí, claro que sí. Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice, Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo
para que fuéramos santos y sin defecto, en su presencia por su amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vemos aquí que Dios, ahora lo vamos desde Jeremías en particular, el ejemplo de Jeremías, y ahora nos dice claramente que a nosotros Dios nos escogió. Así No le cogió o te cogió, sino nos escogió a cada uno de nosotros. Desde antes de la creación del mundo, ya estabas tú en el plan de Dios. Ya estabas en la mente de Dios. Dios ya tenía un propósito por la cual Él decidió crearte. Y dice que Él desea que nosotros seamos santos, sin defecto, sin mancha, en su presencia. Porque nadie, a lo menos que sea santo, no van a poder ver a Dios, como empezamos la primera lectura. Entonces, ¿cómo se puede llegar a la santidad? Una palabra tan pequeña y tan difícil muchas veces de aplicar en cada día de nuestras vidas. La palabra es amor. Amor en Cristo, por Cristo, con Cristo, en Cristo. Amar al prójimo, en Cristo, con Cristo, por Cristo. Amén. Amén. Amén, hermanita. Veamos qué nos dice Pedro. En las cartas, en las primeras cartas de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23. Ok. Al aceptar la verdad, han logrado la purificación interior, de que procede el amor sincero a los hermanos. Ámense, pues, unos a otros de todo corazón, ya que han nacido esta vez no de semilla corruptible, sino de la palabra incorruptible del Dios que vive y permanece. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, Pedro acá nos da a entender que aceptar la verdad, la palabra de nuestro Señor, logramos nosotros, cuando la aceptamos, purificarnos interiormente, ¿verdad? Y comprendemos el sentido del amor, de la caridad. ¿Por qué? Porque el Señor nos da muchos, digamos, herramientas para poder llegar a ese amor que Él Él quiere que tengamos con el prójimo, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros debemos dejar de moldear, debemos permitir que la palabra nos moldee. ¿Y para qué? Precisamente para llegar a ser santos, ¿no? Esa es otra de las formas como puedo hacerme santo. Dejar que la palabra penetre en mi ser para poder ser santo, para poder amar más, con mayor intensidad, con mayor profundidad a mi prójimo, a la persona que Dios ha destinado en nuestro camino. Amén. Amén. Así es. Entonces, no solamente en el pueblo de Dios se puede llegar a practicar ese amor, porque sabemos que hay personas que no son nada de fáciles. Hay personas que porque no son compatibles a nuestra personalidad, se nos hace algunas veces un poco difícil, ¿no? De cómo entenderlas, ¿no? Comprenderlas. Y eso es un medio donde el Señor ayuda a que nosotros podamos crecer en amor desinteresado, ¿no? Entregando un poco lo humano de uno, ¿no? La falta de paciencia quizás, o la caridad empieza a florecer en ese momento. Y también en el pueblo de Dios, porque nosotros creo que al ver una persona que tiene ciertas características, ciertas cualidades bellas, muy bonitas, muy admirables, nosotros quizás decimos, wow, esta persona tiene como un reflejo
de una característica de Dios, porque Dios tiene tantas características. Y esta persona quizás al verla en el prójimo, nosotros llegamos a asemejar, ¿no? A asimilar la presencia de Dios entre ellos y entre los que están con nuestros vecinos, el vecino del lado. El Papa Francisco decía los santos de la puerta de al lado. Cuando miramos a esa persona, a ese prójimo que vive a nuestro lado o los que viven dentro de nuestro hogar, nuestras propias familias, cuando vemos a estas personas, nosotros decimos, wow, es difícil algunas veces amar al que vive al lado, amar al santo de la puerta del lado, porque algunas veces hay muchas cosas en ellos que no van en acorde con nuestras vidas o nuestras ideologías, nuestros pensamientos. Pero si miramos más allá a través del lente de Dios, nosotros le pedimos esa gracia a Dios, podemos llegar a ver en esa persona una cualidad que refleja, Que es hijo de Dios. refleja la imagen de Dios, exactamente. Muy bien. Y ese pueblo, Damaris, ese pueblo que hablamos, el pueblo de Dios, lo sabemos por la historia que el pueblo de Dios es el pueblo que Él salvó, sacó de las tierras de Egipto, ¿verdad? Entonces, no hay identidad, no existe una identidad del ser humano si no hay un pueblo, ¿no? Entonces, es por eso que nuestro Señor, Dios quiso que pertenezcamos y que haya una dinámica entre uno y otro, ¿no? Que podamos orar el uno al otro, que podamos amar al prójimo, amarnos el uno al otro. Uh-huh. Ahora, también están los sacramentos, ¿no? Los sacramentos del bautizo, están los sacramentos de la confirmación, de la reconciliación y de la confirmación, ¿no? Cada vez que nosotros vamos al sacramento de la reconciliación, nosotros nos purificamos, nos limpiamos y tantas gracias penetran nuestro ser, ¿no? Del mismo modo con el sacramento del bautizo, ¿no? Dejamos de ser pecadores el pecado de Adán y Eva muere en nosotros y pertenecemos como hijos de Dios, ¿no? Somos hijos de Dios. La comunión, el sacramento de la comunión, pues cada vez que nosotros recibimos a nuestro Señor, nos purificamos, ¿no? Nos lavamos. Muchísimas gracias entran a nuestro Señor si nosotros, en nuestro ser, si nosotros estamos limpios en gracia, ¿no? Entonces los sacramentos, hermanos, son muy importantes para poder llegar a esta santidad, ¿no? Así es. Y ya que está hablando de los sacramentos y si hablaste de la comunión, mirando la Eucaristía, ¿no? La liturgia de la liturgia eucarística y la liturgia de la palabra, ambas se ven en la misa. Por eso que la misa es la oración, la adoración, el culto más solemne, es la oración más perfecta, es el rendimiento más alto que le podemos dar de adoración a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque en la misa está la liturgia eucarística y la liturgia de la palabra. Vamos a ver en Hebreos capítulo 12, versículo del 22 al 24. Hebreos capítulo 12, del 22 al 24. Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial, y a muchos miles de ángeles reunidos para alabar a Dios, y a la comunidad de los primeros hijos de Dios, inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los hombres buenos que Dios ha hecho perfectos, a Jesús, mediador de una nueva alianza, y a la sangre con que hemos sido purificados, la cual nos habla mejor que la sangre de Abel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vemos aquí, ¿dónde nos acercamos a este monte Sión? ¿Dónde es que nosotros nos acercamos a esta Jerusalén celestial? En el momento de la misa, la consagración. Cuando el sacerdote eleva o pone sus manos sobre ese pan y ese vino y proclama las palabras de Jesús
que proclamó él en el aposento alto, cuando estaba reunido con los apóstoles en su última cena. Esas palabras de Jesús, pidiendo al Espíritu Santo que venga sobre este pan y este vino, hace que ya no sea pan y vino, sino cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso que dice la palabra, nos acercamos a la Jerusalén celestial. En ese momento, en la misa, nosotros estamos en Tierra Santa. Estamos en Tierra Santa porque el Señor está presente. La corte celestial está presente. Los santos están presentes. Los arcángeles y ángeles y la Virgen María está presente. En ese momento, la iglesia se une a la comunidad de todos los santos en adoración a nuestro Señor Jesucristo. Y nos ofrecemos junto con Jesús al Padre. Entonces, qué bella celebración tenemos nosotros, que en la misa se cumple la oración perfecta de nuestro Señor Jesucristo, que Él hace antes de comenzar su pasión, cuando está orando al Padre. Padre, que sean uno como yo y tú somos uno. ¿Por qué? Las palabras del sacerdote dice, por Él, con Él y en Él. A ti Dios Padre omnipotente. Hace una oración, nos encomienda, nos ofrece junto con Cristo al Padre Celestial. Entonces, en ese momento, la iglesia entera entra como en una dimensión divina. Ay, bendito. Santa. ¿Y cómo no va a purificar eso? El que ha recibido el sacramento de reconciliación, ya tiene la gracia, recibe gracia santificante, recibe gracia que santifica. El cuerpo de Cristo nutre, la palabra forma y nutre y moldea, y Cristo, que es la persona divina en nosotros, ayuda y nos da la fortaleza para que podamos llegar a cumplir la misión que Dios quiere que nosotros cumplamos, por la cual fuimos creados. Nos purifica, nos santifica, nos diviniza. Así es, amén, hermanita. La palabra del Señor nos comunica. Él se comunica con nosotros a través de su palabra. ¿Y cómo nos comunicamos nosotros con Él? A través de la oración, el Santo Rosario, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer nosotros, seres humanos, para llegar a esta santidad? Primeramente, dejar que la gracia y la fuerza del Espíritu Santo fructifique, madure en un camino de santidad. Veamos qué nos dice Gálatas, capítulo 5, versículos del 22 al 25. Gálatas, capítulo 5, versículos del 22 al 25. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condena ninguna ley. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea, definitivamente son los frutos del Espíritu Santo los que nos llevan a estar en gracia con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, dejar que la gracia y la fuerza del Espíritu Santo madure en cada uno de nosotros para llegar a ese camino de la santidad. Así es. La santidad, en el fondo, es el fruto del Espíritu Santo. Así es, así es.
Entonces, miramos nosotros que sin el Espíritu Santo no podemos llegar a la santidad. O sea, cuando uno ve en un santo, por ejemplo, en Santa Faustina, ya que estamos celebrando esta gran celebración, fiesta de la Divina Misericordia que el Señor le ha pedido, nosotros podemos decir, ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? ¿Cuál es el fruto que vemos del Espíritu Santo a través de la vida de Santa Faustina? El amor, la misericordia. Ella da un ejemplo en el diario donde ella dice que ella vio una persona con los ojos llenos de pus y sintió como, inicialmente como repugnancia, como apartarme un poco, pero sintió en su interior que es como que esa persona necesitaba sentir amor, necesitaba sentir aceptación y ella sometió su repugnancia por amor a Dios y amor a este prójimo, a esta persona que tenía esos ojos llenos de pus. Y ella los besó. Los besó. Imagínate besando a una persona con los ojos llenos de pus. Pero en eso ese individuo recibe sanación. Wow. Sanación, ¿por qué? Porque se sintió amada y no rechazada justamente por los ojos que tenía llenos de pus. Entonces, en eso vemos una gracia del Espíritu Santo, donde puede someter lo que carnalmente hace que uno rechace o que no tenga la fortaleza para hacer, y el Espíritu viene en nuestra ayuda a fortalecernos para que podamos mostrar amor y dar ese paso. Amén. ¿Qué podemos hacer más para llegar a esa santidad, ¿no? Ir creciendo, decidiendo tomar pequeños actos, pequeños pasos. Por ejemplo, si nos encontramos en el mercado o en una reunión con amistades y empiezan a hablar de alguien, ¿no? Empieza la habladuría, como decimos. Entonces, evitar esos momentos, ¿no? No hablar mal de las personas. Por otro lado, ¿no? Hay ejemplos en este documento que el Papa nos brinda. Hay un ejemplo de una señora que va al mercado, ¿verdad? Y se encuentra con una vecina y entonces él evita, se aparta de la habladuría cuando siente que va a llegar a eso, ¿verdad? Por otro lado, llega a la casa y el hijo o la hija le empieza a contarle sus fantasías. Entonces ella está con el cansancio, pero lo escucha. Ese paso lo lleva, es un paso pequeño, ¿verdad? Pero lo lleva a ese camino de santidad, porque está mortificando su cuerpo, su cansancio, para poderle dar atención a ese hijo, a esa hija, acerca de sus fantasías de pequeño, ¿verdad? Y entonces una alegría que el niño recibe, que la mamá le está escuchando. Eso es un paso de santidad. Otros momentos que tenemos en la vida de angustia, por ejemplo, ¿no? ¿Quién no ha pasado por tantas angustias, vicisitudes en la vida, tormentas? ¿Qué hacemos? En vez de desesperarnos o de tomar acción por el impulso, nos ponemos a rezar. Rezamos el Santo Rosario, nos ponemos en gracia con nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Entonces, ese es otro acto de santidad. ¿Por qué? Porque estamos controlando nuestras emociones y no actuar por impulso, sino en silencio con la oración, que es lo más poderoso que podemos hacer, ¿no? Por otro lado, otro ejemplo, encontrarnos con una persona indigente, pobre, por la calle, por ejemplo, ¿no? Entonces, conversar con esta persona con amabilidad, con respeto, mirándole a los ojos. Al mirarle a los ojos nosotros le decimos, yo te respeto, te estoy escuchando, te estoy queriendo. Entonces, esta persona, al igual que el ejemplo que nos dio Damaris, se siente amado. ¿Por qué? Porque no está pasando desapercibido en este mundo, sino que hay personas que se paran a hablar con estas personas, porque somos hermanos. Es hijo también de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.
Y otra manera que nosotros podemos colaborar para qué tenemos que hacer, hizo la pregunta, ¿qué tenemos que hacer para ser santos? ¿No? ¿Cómo podemos colaborar para que seamos santos? Colaborar con Dios. Pues Dios desea que cada día progresemos, paso a paso progresemos en la manera de nosotros comportarnos, en la manera de que nosotros dominamos nuestro cuerpo. Vamos a ver lo que dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 7 al 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 7 al 8. Pues Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino en santidad. Así pues, el que desprecia estas enseñanzas no desprecia a ningún hombre, sino a Dios, que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, vemos aquí, nosotros podemos decir, en esta lectura, es una motivación para nosotros, que cuando lleguemos a tener esa tentación de escoger entre el bien o el mal, ¿cuál voy a escoger? Sí. Decir, bueno, si escojo el mal, es a Dios mismo a quien yo estoy rechazando. Es a Dios mismo a quien yo le estoy dando la espalda. Ese pensamiento nos ayuda a nosotros a corregir o decidir o mejorar nuestra forma de vivir, nuestra forma de comportarnos, porque Dios desea lo mejor para nosotros y desea que nosotros vivamos con pureza, que vivamos en santidad, ¿no? Así es, hermanita. También no podemos desear el descanso y rechazar la actividad. Quiere decir que el cuerpo tiene que descansar, pero después de trabajar, ¿no? O sea, trabajamos, nos agotamos y el cuerpo pide descanso. A la inversa, no podemos solamente trabajar, o mejor dicho, no podemos descansar todo el día sin trabajar. Tenemos que hacer una actividad, ¿no? Entonces va de la mano. No podemos descansar sin trabajar. No podemos orar sin servir, ¿no? La oración y la acción va de la mano. Vivir la contemplación en medio de la acción. Estamos en nuestro determinado trabajo, en las profesiones que tenemos, estamos activamente haciendo nuestra profesión cotidiana y en esos momentos nosotros podemos llegar a una contemplación. Hay jaculatorias que nos acompañan todo el día, estamos en contacto pleno con nuestro Señor, ¿no? Entonces, y poder llegar a la contemplación. Con el Santo Rosario llegamos a una contemplación que se desea. Bueno, también pasar tiempo con las Escrituras, las Santas Escrituras, la palabra de nuestro Señor. Y dejarnos evangelizar por las palabras del Señor y nosotros a la vez evangelizar al hermano. Nos santificamos en el ejercicio responsable y generoso de su propia misión. Así es. A veces tenemos la tentación nosotros de relegar la entrega pastoral o el servicio, ¿no? Cierto. O el compromiso que tenemos del trabajo en el mundo, en el lugar donde nosotros en el entorno en que nosotros nos trabajamos, nos desenvolvemos. Y vemos quizás que este trabajo, esto es como una cosa secundaria a la responsabilidad, por ejemplo, de cuidar a una persona anciana, un familiar, una madre, un padre que está ya mayor de edad y necesita el apoyo y la ayuda de nosotros. Pensamos, esto no nos va a ayudar a nosotros a llegar a la santidad. Me está quitando tiempo de la oración, me está quitando tiempo de orar, me está quitando tiempo de ir a la misa, de ir a esto, de ir a aquello, de hacer otros apostolados. Pero es en ese entorno, en ese mismo compromiso, la que Dios presenta una oportunidad para que nosotros ejerzamos y practiquemos el amor y la caridad para llegar a la santidad. Como no es una distracción, este camino de santificación y de la paz, no es una distracción a este camino, sino que al contrario, como dice el Papa Francisco, no es que la vida tenga una misión, sino que es misión. La vida es ya una misión, es la misión como tal. O sea, no buscar una misión, sino que lo que Dios
en donde Dios te pone, en lo que Dios te es. presenta, ya eso es tu misión. Si tu madre está enferma, tu madre necesita de tu ayuda, tu padre necesita tu ayuda, ayúdale. Esa es tu misión. Ahí te puso el Señor. A eso es lo que te presenta el Señor para ayudarte a crecer en santidad. Amén. Así es, amén, hermanita. ¿Qué más tenemos que hacer para llegar a esa santidad? A nadie le gusta ser corregidos, ¿verdad? ¿A quién le gusta eso? A nadie. Entonces, pero tenemos que aceptar la corrección y sobre todo la corrección de nuestro Señor. En Hebreos capítulo 12, versículos 10 nos dice textualmente, Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos como Él. Como un padre a un niño, ¿verdad? A su hijo lo corrige a pesar de que le duele, porque muchas veces los padres tienen que corregir con el sufrimiento, ¿verdad? Porque el niño le duele, pero es para su propio bien, siempre para su propio bien. Y nuestro Padre Celestial con mayor razón. La corrección de Él, y lo sentimos en la palabra, porque es una espada de doble filo que penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser, ¿verdad? En corrección. Entonces, aceptar la corrección de nuestro Señor. También aprovechar las ocasiones que se presentan cada día para realizar acciones ordinarias de una manera extraordinaria. Es una cosa ordinaria, barrer un convento, ¿no? Como, no me acuerdo el nombre de la santa, pero una santa se santificó a través de eso. Era una persona muy enferma, muy delicada de salud, no podía hacer los apostolados grandes que hacían de ir las hermanitas a evangelizar, a ir a los vecindarios, a ir a trabajar, ¿no? Afuera del convento. Disculpa. Pero ella casi barría con mucho amor. Pensaba, si Señor pasa por aquí, que encuentre esto de la mejor manera que yo puedo ofrecerle, de la mejor actitud, con la mejor disposición. Y se santificó a través de la obediencia a su Madre Superiora y el amor con que hacía las cosas más pequeñas. Como Santa Teresa de Lisieux, todo lo pequeñito lo hacía con gran amor. Siempre se lo ofrecía al Señor. Y se lo ofrecía al Señor, en unión al Señor, y por el Señor, y para el Señor, y para su prójimo. Y no lo veía como, aunque nadie se diera de cuenta. Yeah. Entonces, eso es lo que el Señor nos invita hoy. El Papa Francisco nos está diciendo a través de esta exhortación, de que nosotros con el amor podemos hacer de las cosas ordinarias cosas extraordinarias. No hacer por ansiedad las cosas, por orgullo, no hacer las cosas por aparentar ante el prójimo, mira qué buena, mira qué dedicada soy o qué devota soy. No, es para hacerlo como dar aires de que mírenme a mí. No, si lo haces por esa razón, perdiste ya una oportunidad para santificación. Una oportunidad de llegar Siempre va a haber oportunidades, pero... Exactamente. Es entregarse de tal manera que los esfuerzos tengan un sentido evangélico y nos identifiquen más y más con Jesucristo, quien fue bien humilde, quien hizo todo bajo la voluntad del Padre. Todo lo que sea la voluntad de su Padre, eso es lo que él hacía en obediencia. Obediencia hasta la cruz. Obediencia en el amor. Permitió y soportó todo con una gran fortaleza por amor. El amor venció todo. Entonces, eso es mismo, hacer nuestras actividades con una espiritualidad de la misión, con una espiritualidad, o sea, en unión con Jesús. Así es, hermanita. Entonces, cada instante sea expresión de amor entregado bajo la mirada del Señor, ¿verdad? Entonces, no permitir que las distracciones invadan nuestra vida y nos aparten de esa experiencia espiritual que podemos dar, ¿no? No permitir que los medios sociales, etcétera, etcétera, el mundo en realidad nos distraiga y nos aparten y nos dejen de saborear ese acto de santidad que podemos lograr. Así es.
Vamos a ver, entonces también dice en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10, como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10, muy claramente está diciendo que somos administradores de su gracia. Cada uno de nosotros, si usted está con una persona a su lado en este momento viendo este programa, dígale a la persona que está al lado, usted es un administrador de la gracia de Dios. O si no hay nadie, mírese al espejo y diga, usted es un administrador de la gracia de Dios, sí, porque lo somos. Está en nosotros dejarnos utilizar o no, de ser canales por la cual el Señor derrama esa gracia a los demás. También dialogar sinceramente con Dios, preguntarle, pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos haga saber qué es lo que espera Jesús de mí. Hacernos esa pregunta, ¿qué tú quieres de mí, Señor? ¿No? Y por último, tenemos nuestras caídas, porque somos débiles y frágiles y cometemos errores, no somos perfectos. Estamos en ese proceso de perfección. Entonces, cuando te caigas, levántate, no te rindas, continúa la carrera, porque eso agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es que nosotros nos levantamos y seguimos adelante. Gracias, Damaris. En conclusión, en summary, ¿qué es la santidad? Vivir en unión con Él, con Jesucristo, con Dios, los misterios de su vida. Ajá. Asociarse a la muerte y resurrección de Jesucristo, del Señor, nuestro Señor, de una manera única y personal, en morir y resucitar constantemente con Él. Es encarnar su entrega por amor en cada opción y actitud. Que cada acción, que cada decisión, que cada pensar de lo que voy a hacer sea siempre unido al Señor. Señor, incluso esto lo quiero hacer, pero lo quiero hacer para ti, por ti y en ti. Amén. Entonces, la caridad plenamente vivida es lo que quiere el Señor para nosotros. Es Cristo amando en nosotros, ¿verdad? Y bueno, muchas veces cuesta, es un sacrificio para nosotros, ¿verdad? Porque cuesta tiempo, cuesta dinero muchas veces, el morir a nosotros, porque muchas veces nosotros queremos estar en nuestros hogares con nuestros esposos, nuestros hijos, pero sin embargo, por amor al prójimo tenemos que salir y evangelizar, cursos bíblicos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas que las personas dicen algunas veces, y quizás le han pasado esto a ustedes si están yendo forzándose, es, mira, tú siempre estás en la misa, estás en el templo, siempre estás sirviendo, te crees tan gran santo, y mira esto lo que hiciste, el tono con que me hablaste, por ejemplo. Eso no parece eso no es nada de santidad, ni Cristo no haría eso. Entonces, ¿qué es ser santo? No es los detalles pequeñitos, sino es el conjunto de toda la vida, la experiencia que ha tenido en toda su vida, el conjunto de ellas, no los detalles pequeñitos, sino el conjunto de ellas, si dan el reflejo de Jesús, de una caridad, de una característica, de una virtud de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que es encarnar su entrega por amor en cada opción y actitud. Y algunas veces falla el santo, la santa falla, pero el entorno de todo lo que ha hecho siempre da una imagen de lo que es el Señor, algo del Señor. Entonces, ¿cuál es la palabra de Jesús que Dios comunica al mundo a través de mi vida? Uno se tiene que hacer esa pregunta, ¿no? Viendo nuestra vida, el Señor nos muestra lo que es la perseverancia, la paciencia. Por ejemplo, tenemos muchos santos, entre ellos Josefina Bakhita, ¿no? Que fue secuestrada, una santa ya proclamada, secuestrada. Pero sin embargo, ella se dio cuenta y profundizó que el Señor es el dueño, no los amos los que los habían secuestrado, sino que el Señor es dueño de la vida de los seres humanos. Entonces, eso le ayudó para poder demostrar caridad, amor en el medio de la situación que se encontraba. Entonces,
junto con esto, lo que estamos diciendo, lo que está diciendo el Papa es que tenemos que trabajar en el reino de Dios, para el reino de Dios. Nosotros no podemos querer ser santos o cumplir la misión por la cual fuimos creados sin nosotros trabajar para expandir el reino de Dios, que es un reino de paz, amor y justicia. ¿Y qué beneficios tiene para nosotros el ser santos? Nos libera de las esclavitudes, primero. Reconocemos nuestra dignidad. Nos volvemos más fecundos para el mundo, como sal de la tierra y luz del mundo. Y sabemos que somos amados por Dios y guiados por el Espíritu Santo. Por conclusión, ¿quién no quiere ser santo? ¿Quién no le gustaría ser un santo, una santa? Amén. Así es, hermanita. Entonces, es posible. Todo es posible con nuestro Señor Jesucristo y por la gracia santificante del Espíritu Santo. Entonces, para concluir, como estamos, ya hoy celebramos la fiesta de la Divina Misericordia, pero esto debe continuar por el resto de nuestras vidas. La Divina Misericordia, el Señor le dio a indicar 7 obras corporales de la misericordia y 7 obras espirituales de la misericordia. La misericordia es sentir la compasión, sentir la necesidad del otro como si hubiese sido de uno. Entonces, hay muchos medios. Busquen, verifiquen, ¿no? Dar de comer a los hambrientos, dar de beber a los sedientos, vestir a los desnudos, dar asilo a los desamparados, consolar a los prisioneros, visitar a los enfermos, enterrar a los muertos, obras espirituales, amonestar a los pecadores, corregir, ¿no? Instruir a los ignorantes, aconsejar a los que tienen dudas, consolar a los afligidos, soportar con paciencia los errores de los demás, perdonar las ofensas, orar por los vivos y los muertos. Cosas que sí se puede hacer. Así es. Está en Entonces tenemos un menú bastante amplio de donde escoger para nosotros ir creciendo en santidad con la ayuda del Señor, siempre de paso a pasito. Es la decisión nuestra. Así es. Entonces vamos a concluir, que ya no queda más que un minuto. Les quiero dar gracias a Jenny primero por compartir este tema. Vamos a continuar porque este es solamente el primer capítulo de esta exhortación. Vamos a hacer el primer tema nomás, entonces va a haber otros más que vamos a profundizar en esta carta apostólica, ¿no? Exhortación apostólica. Entonces, para concluir, vamos a concluir con la oración de la Divina Misericordia que el Señor le enseñó a Santa Faustina. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Muchísimas gracias a ustedes por sintonizar una vez más Emisión Joven. Ha sido un placer de compartir ese tema con ustedes y con nuestra hermana Jenny. Estamos a su servicio. Mi nombre es Damaris John Top y ha sido un gusto. Cualquier cosa, estamos en Santa María, Estrella del Mar, a sus órdenes. Bendiciones a todos en sus hogares y que Dios derrame gracias a todos nosotros. Nos estamos viendo en el próximo mes. Así es. Con la serie. Adiós.